Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase a dar lectura a los proyectos de acta en orden sucesivo. Primero, por favor, lea el acta de la sesión ordinaria del día martes 7 de enero de 2025. Procederemos a la votación del acta y luego, por favor, lea el acta de la sesión solemne de juramentación del día viernes 10 de enero de 2025. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 7 de enero de 2025, sesión ordinaria número 1, acta número 2. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría del Quórum Reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta y del subsecretario por la Junta Directiva y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se anexa a la misma las intervenciones de todas las diputadas y todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria. Es todo con relación al acta de la primera sesión ordinaria del periodo legislativo. Ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 7 de enero de 2025, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadano subsecretario, sírvase a dar lectura al proyecto de acta correspondiente a la sesión solemne de juramentación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, del día viernes 10 de enero de 2025. Viernes 10 de enero de 2025, sesión solemne número 1, acta número 3. Luego de presentados los honores militares al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de su ingreso al Salón Elíptico en compañía de la primera combatiente, diputada Cilia Flores de Maduro, de la vicepresidenta ejecutiva doctora Delcy Rodríguez Gómez, del vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana, capitán Diosdado Cabello Rondón, del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, y de los demás miembros de la Junta Directiva, con la presencia en sala de las máximas autoridades del Estado venezolano, oficiales generales y almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, excelentísimos presidentes, primeros ministros, cancilleres, invitados especiales, cuerpo diplomático, delegaciones de 125 países, diputados y representantes del Poder Popular, el presidente de la Asamblea abrió la sesión solemne con motivo de la juramentación y toma de posesión del presidente electo en los comicios del pasado 28 de julio del año 2024. La secretaria María Alejandra Hernández, previa solicitudes del presidente de la Asamblea, confirmó el quórum reglamentario y leyó el objeto de la sesión solemne. Seguidamente, el presidente de la Asamblea leyó el artículo 231 de la Constitución y tomó juramento sobre ella, por los héroes y heroínas de la patria, al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Realizado el juramento, el presidente constitucional recibió la banda presidencial y el collar de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, donde cuelga la llave del arca que guarda el libro de actas de la independencia. Impuestos estos símbolos distintivos de la representación nacional y autoridad presidencial por el presidente de la Asamblea y una representación de hombres y mujeres que bordaron con sus manos la banda. Acto seguido, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Simón Bolívar, interpretó el himno de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, y el presidente de la Asamblea leyó el acta de juramentación, firmada en el Salón Elíptico por los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Cumplidos los requisitos constitucionales y legales de la juramentación, el presidente Nicolás Maduro Moros ejerció el derecho de palabra, resaltando la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela después de 25 años, la victoria del pueblo venezolano sobre el imperialismo estadounidense y la diplomacia del engaño, el plan de las 7 transformaciones que el país desarrollará a partir de 2025 de manera multiforme, armónica y simultánea, y otros aspectos de la política nacional. Por último, el presidente Maduro convocó a una gran jornada de diálogo para el avance de la reforma constitucional que democratizará más al país y defenderá a la República de las nuevas amenazas. Finalizada la intervención del jefe de Estado,
El presidente de la Asamblea ordenó a la Secretaría la difusión y publicación de este discurso en todos los medios del país. Destacó la lealtad y la valentía como los principios éticos y morales que distinguen al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y, para concluir, cerró la sesión solemne. Por ser esta acta un registro sucinto del acontecido en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, se anexa a la misma la transcripción completa de la sesión solemne. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta correspondiente a la sesión solemne de juramentación del presidente de la República del día viernes 10 de enero de 2025, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Punto número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Didalco Bolívar, presidente nacional del Partido Socialista Podemos, mediante la cual informa la designación de la diputada Cristal Alvarado como jefa de la fracción y del diputado Roy Betancourt como subjefe del bloque parlamentario Podemos para el periodo ordinario de sesiones 2025-2026. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Comunicación suscrita por los diputados Miguel Salazar, Juan Carlos Alvarado y José Patti, representantes del Grupo Parlamentario de Opinión del Partido Demócrata Cristiano COPEI, mediante la cual informan la designación de los diputados Juan Carlos Alvarado como jefe del grupo parlamentario y del diputado Miguel Salazar Rodríguez como subjefe del grupo parlamentario COPEI para el periodo ordinario de sesiones 2025-2026. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente, secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Perfecto. Vamos a dar espacio para punto de información, derechos de palabra. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Sierra. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Saludos a la Junta Directiva y demás diputados y diputadas. Presidente, he solicitado este punto de información para, desde esta Asamblea Nacional, rechazar de manera contundente la pretensión de un personaje descalificado, no solamente por la historia colombiana, sino de este continente, una persona funesta, identificado y señalado como responsable de cientos de miles de colombianos encontrados en fosas comunes, pero además de eso, el principal actor de la narcopolítica colombiana. En días recientes hemos visto cómo Álvaro Uribe Vélez, nuevamente, en un intento de llevarnos a una confrontación abierta, públicamente manifiesta la intención o exhorta a otras potencias extranjeras a intervenir militarmente a nuestro país. Desde acá, presidente, compañeros diputados, nos solidarizamos con el pueblo colombiano, pero también queremos señalar de manera contundente de que este señor, llamado Álvaro Uribe Vélez, no puede seguir hablando en nombre de los colombianos y además de eso, llevarnos desde su discurso de agresión histórico contra Venezuela a una confrontación entre hermanos. Es por eso que es importante que desde esta Asamblea Nacional podamos todos al unísono alzar la voz y rechazar no solamente la agresión de Álvaro Uribe, sino también de todos los títeres que desde los medios de comunicación han intentado malponer nuestra democracia y señalar nuevamente que en Venezuela no hay democracia. Muy por el contrario, hoy en Venezuela se expresa una democracia en pleno vigor y por el contrario, estos tristes, célebres políticos, mal llamados políticos del jefe, sin duda alguna, del narcotráfico, no solamente en Colombia, sino uno de los grandes responsables de cientos de miles de toneladas que han dañado la vida no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, hoy se cree calificado y con la moral suficiente de mal hablar de Venezuela. Desde acá, presidente, alzamos la voz en contra de los planes injerencistas del gobierno de los Estados Unidos y de todos los señores que hoy intentan vulnerar nuestra democracia, entre ellos el narcopolítico Álvaro Uribe Vélez. Todo, presidente.
Gracias, diputado. Voy a dejar el derecho de palabra a la diputada Tania Díaz. Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Yo simplemente quise tomar el derecho de palabra para saludar un hecho que se inició el día de hoy, que ocurrió el día de hoy aquí en este mismo Palacio Federal Legislativo, pero en el hemiciclo contiguo, que fue el inicio del diálogo político nacional entre partidos políticos. 38 organizaciones políticas fueron convocadas, 38 organizaciones políticas fueron convocadas a este diálogo para avanzar en lo que debe ser la democracia venezolana, la democracia popular, la democracia participativa y protagónica. Creo que debemos saludar desde este escenario ese intento de diálogo porque, bueno, es la demostración de que una vez más hemos derrotado desde Venezuela un golpe internacional, neofascista, colonialista e imperialista. Y se ha dado gracias a las fuerzas unidas de todo el pueblo venezolano, a la unión cívico-militar policial y a la capacidad y la voluntad de todo el pueblo venezolano de avanzar en democracia y de evitar cualquier tipo de guerra. Esperamos, y por eso quería hoy, agradezco que me den la oportunidad de hablarle al pueblo de Venezuela, esperamos que se haya aprendido la lección. Nosotros no. Quienes se montan, quienes creyeron todavía en que por la vía del golpe, por la vía de la insurrección, por la vía de la violencia, por la vía no constitucional pueden acceder al poder en Venezuela. Pueblo de Venezuela, exíjanle a su dirigencia que aprendan la lección. En Venezuela solamente se accede al poder a través de ganar unas elecciones libres, democráticas, como las que tenemos aquí y garantizan todas nuestras instituciones. Creo que la mala actuación de este último teatrino, de esta última treta que armaron, creo que los actores y actrices de esa bufonada son demasiado malos. No pueden, son tan inmorales que no pudieron ni siquiera sostener la narrativa. Y una vez más, quienes los apoyaron aquí en Venezuela, todo el entramado de medios de comunicación internacionales que se sumaron al golpe contra Venezuela, los actores internacionales, expresidentes, directores, hasta el secretario general de la ONU cayó en esa fake news, hoy están siendo víctimas y protagonistas de un ridículo universal una vez más. Entonces, ¿hasta cuándo, pues? Yo creo que ya es hora de que aprendamos la lección. Y quería saludar la iniciativa de esta Asamblea Nacional del presidente Jorge Rodríguez, que es quien preside esa comisión de diálogo, y de todos los voceros y voceras de partidos políticos, de movimientos sociales. 2 gobernadores de la oposición estuvieron aquí presentes, además estuvieron también voceros, representantes de otros gobernadores de oposición, es decir, la Venezuela que sí cree, la Venezuela que sí avanza, la Venezuela que sí existe, porque la otra es solamente producto de los laboratorios de guerra sucia que hacen en el Pentágono para acabar con el país, para acabar con la nación, para acabar con la patria. Por eso, bueno, saludamos el día de hoy. Además, quiero también que nos felicitemos, diputados y diputadas, porque, bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. El presidente Nicolás Maduro vino el 5 de enero a esta Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro juró, el 10 de enero, perdón, juró allá en el Salón Elíptico frente al acta que resguarda el acta de nuestra independencia, ¿verdad? Juró como presidente constitucional y eso fue gracias al trabajo de todo un país que sí cree en el futuro y que tiene la esperanza puesta en que este diálogo, que es el primero, que no es el único, porque aquí el diálogo ya no es solo entre partidos, ¿verdad? Ese es uno. Pero aquí hay diálogo del bloque histórico, hay diálogo entre las comunas, hay diálogo en todos los escenarios, hay diálogos en el país, de que ese diálogo sí nos va a llevar enrumbados así a que nuestras 7 transformaciones, producto de la creación heroica del pueblo venezolano, le dé a nuestro país el lugar que se merece. Muchas gracias. Gracias, diputada. Nadie más anotado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sírvese a dar lectura a la propuesta de orden del día.
Primero, proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al educador, filósofo de la educación, abogado, político, poeta y crítico literario venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, proyecto de acuerdo por el cambio de paisaje del abogado, poeta, defensor de los trabajadores, leal y consecuente de las causas justas del pueblo, doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al educador, filósofo de la educación, abogado, político, poeta y crítico literario venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo del punto, ciudadano presidente. Son invitados de honor de la Asamblea Nacional el día de hoy, la hija y el hijo y el nieto de nuestro héroe civil, el maestro Prieto, Delfina Prieto Oliveira, Gonzalo Prieto Oliveira y nuestro querido diputado Gilberto, que es nieto del maestro Prieto. Voy a permitirme un segundo para saludar a los hijos del maestro. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo a un joven diputado, un luchador, quien además es el secretario general del partido que fundara el maestro Prieto, Movimiento Electoral del Pueblo. También están con nosotros como invitados especiales Benita de Finol, de la Dirección Nacional del Comando Político Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, Jair Reyes, Deinis Quijada, Natasha Peña, Mauro Díaz, Argenis Sanoja y Sebastián Leiva. Dejo entonces en el derecho de palabra al diputado y nieto del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gilberto Jiménez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, quiero comenzar este breve mensaje al pueblo venezolano en homenaje al insigne maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, trayendo aquí de nuevo
las palabras que dijera el presidente de esta honorable Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en sesión ordinaria realizada el pasado 21 de noviembre del año 2024. Cito textual: ya es momento para que esta Asamblea Nacional haga todos los trabajos y cumpla con la misión histórica y el compromiso de llevar los restos mortales del maestro de América, Luis Beltrán Prieto Figueroa, al Panteón Nacional el próximo Día del Maestro. Enhorabuena, viejo Prieto, orejón como muchos te llamaban, tío Conejo como te llamaba tu gran amigo Efraín Subero. Si hay algo que las oligarquías y una clase política servil a sus designios hicieron muy bien, fue cambiarnos la historia. Eran vencedores ante un pueblo oprimido y traicionado, razón por la cual cambiaron la narrativa histórica acomodando los hechos en función de sus propios intereses. Y desde las escuelas rendíamos tributo a los genocidas invasores de nuestra América, celebrando el Día del Descubrimiento o el Día de la Raza. Nos enseñaron que los negros que se sublevaban contra la esclavitud eran revoltosos incultos, como José Leonardo Chirino, y que Ezequiel Zamora era un bandolero por acompañar al pueblo campesino en sus luchas por la tierra y por la libertad. Nos enseñaron a un Bolívar de mármol y bronce, elevado en pedestales, muy distantes del pueblo de a pie, que era visitado por la oligarquía en el Panteón Nacional, no para llevarle flores, sino para asegurarse que estuviera bien muerto, tal como lo cantara nuestro Alí I, por cierto, otro proscrito de la historia, igual que tantos otros, entre quienes contamos aquellos que valientemente decidieron subir a las montañas con sus fusiles cargados de esperanza y las gualdrapas llenas de sueños para enfrentar la violencia generada por la opresión producto de las políticas excluyentes neoliberales de gobiernos adecos y copellanos de la Cuarta República. Hombres como Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, Algimiro Gabaldón y tantos otros y otras cuyos cuerpos fueron desaparecidos, pero cuyos nombres permanecen escritos con gloria y honor en la memoria del pueblo venezolano. Entre estos proscritos de la historia, por su visión nacionalista, humanista, profundamente comprometido con las luchas históricas del pueblo pobre y excluido, estaba el maestro Prieto, cuyas ideas y convicciones de justicia, igualdad y equidad incomodaban a una oligarquía y a una élite política genuflexa a los designios imperiales. Hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Irrumpe en el escenario de esta patria el comandante Hugo Chávez, que por voluntad del pueblo venezolano se hace presidente y comienza una etapa de refundación de la patria. Nace la Quinta República y comienza a derribarse la mentira, reivindicando a los protagonistas de esta historia por tantos años no contada y dándole su justo lugar. Debemos conocer nuestra historia para saber bien de dónde venimos y hacia dónde vamos, y así evitar cometer los errores del pasado. El inmenso legado del maestro de América va mucho más allá del área educativa, de su lucha incansable por la educación como un derecho fundamental para todo el pueblo venezolano, de la organización y las reivindicaciones del magisterio, de su tesis del Estado docente que enarboló para enfrentar las pretensiones de la Iglesia y de sectores privados de parcelar la educación con fines mercantilistas, de la creación del INSEE, cuyas primeras letras de su proyecto las escribió en la máquina de escribir de Salvador Allende, su entrañable amigo. Por su preocupación por el problema del campo, hizo aportes para una reforma agraria en tiempos del gobierno de Rómulo Betancourt, que lamentablemente fueron engavetados, ya que eran evidentes los compromisos con los grandes terratenientes del país. También realizó escritos de psicología sobre la disfuncionalidad de la familia en un libro llamado Canalización del instinto de lucha, que poco después sirvieron de inspiración para la creación del sistema de protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Prieto desde el MEP, junto al experto petrolero Álvaro Silva Calderón, lucharon encarnizadamente para impulsar una verdadera nacionalización del petróleo en nuestro país. Como primer paso y como iniciativa parlamentaria de la fracción del MEP, a principios de la década de los 70, impulsaron el proyecto de ley sobre bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos, ley conocida por el pueblo como la Ley de la Reversión, lo que constituyó un importante paso hacia la liberación económica de nuestra patria,
para luego continuar la lucha por una verdadera nacionalización de la industria petrolera en este mismo escenario, en esta sala plenaria, enfrentando a los adecos que insistían en dejar viva la participación de las empresas transnacionales en la explotación petrolera del país. La lucha fue dura y lamentablemente ante la hegemonía adeca se impuso su posición y ya conocemos el resto de la historia, de la fallida y chucuta nacionalización del petróleo que impulsaron los adecos durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1976. Prieto redactó la primera ley del trabajo en nuestro país, aunque muchos no lo reconozcan y se lo atribuyan a otro actor de la política venezolana. Impulsó la primera escuela de teatro en el país y luego, en el ocaso de su vida, nos regaló de su propia inspiración una amplia obra poética. Prieto fue un humanista en todo el sentido de la palabra, un estadista, que si bien es cierto nunca subió a la montaña, jamás dejó de disparar ideas y argumentos con su pluma y con su verbo encendido. Fue un político que su trayectoria evolucionó de la socialdemocracia al socialismo, dejando como legado político el partido que fundara, el Movimiento Electoral del Pueblo MEP, que nació luego de la gran traición adeca de 1967 y que lo acompañó en sus candidaturas presidenciales con la tarjeta de la oreja y que en el año de 1973 se convirtiera en el primer partido de tesis y doctrina socialista de Venezuela. Fue uno de los primeros partidos políticos en apoyar la candidatura del comandante Hugo Chávez y hoy en día, de manera coherente, firme y consistente, sigue apoyando la revolución bolivariana y a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Hoy hacemos un acto de justicia y un acto de patriotismo aprobando este acuerdo de llevar al Panteón Nacional los restos mortales de un hombre inmortal por su obra, razón por la cual quiero invitarlos a todas y a todos, colegas diputados y diputadas, a aprobar este acuerdo con nuestras dos manos alzadas. Ya para finalizar, por encima de mezquindades y egoísmos, entiendo que Prieto y su obra universal nos convoca a todos y a todas, más allá de la militancia partidista e incluso de posiciones ideológicas, pero me veo en la obligación moral de hacer un acto de justicia histórica. Para ello, con la venia de usted, presidente de esta Asamblea Nacional, quisiera compartir un extracto de una entrevista que le hicieran al maestro Prieto y que fue publicada en el Universal el 27 de septiembre de 1968. Y dice así, en los titulares vemos, creo que nunca he sido adeco. En esta entrevista dice, público notorio, en la Hemeroteca Nacional pueden ubicar este artículo de prensa. Creo que nunca he sido adeco si por ello se entiende un hombre que usa el poder para perseguir a la colectividad para su propio beneficio. No soy adeco si por ello se entiende el político que emplea la fuerza para destruir a sus enemigos. Es la negación de lo que yo soy y he sido. Cuando estuvimos cerca me opuse a esos procedimientos, por lo que nadie tiene que lamentar actitudes mías que hayan ido contra la dignidad de las personas, ni contra la libertad política, ni contra el libre pensamiento, ni contra la libre organización. Sé que no es necesario acotarlo, pero quienes realmente conocieron a Prieto Figueroa saben que no era un hombre de resentimientos ni de bajas pasiones, pero sí era un hombre que sin duda alguna defendía con gran firmeza sus ideales y sus convicciones. Muchísimas gracias. Si me permite, presidente, para leer el acuerdo. Vaya emoción que uno siente, ¿no?, en el alma. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al educador, filósofo de la educación, abogado, político, poeta y crítico y revolucionario, agregaría, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Considerando que Luis Beltrán Prieto Figueroa, margariteño de nacimiento, fue uno de los insignes maestros y educadores de Venezuela, comprometido fielmente con la educación obligatoria, gratuita y democrática como herramienta para forjar el pensamiento y el accionar de las nuevas generaciones en favor de las causas justas y humanas para garantizar el bienestar común. Que Luis Beltrán Prieto Figueroa ejerció desde muy joven una militancia política comprometida con una visión integral desde el humanismo socialista, con insistencia en el respeto de valores como la solidaridad, la ética cívica y la virtud ciudadana. Que Luis Beltrán Prieto Figueroa tuvo una dilatada vida cumpliendo roles de escritor, poeta, analista político, líder sindical y referente ético, comprendiendo que la concreción de una sociedad y un gobierno democrático requería la formación de un sistema educativo sin exclusiones, en igualdad de oportunidades para todos y todas. Que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa fue pilar fundamental en la transformación educativa y cultural del país, luchando por los derechos de las maestras, maestros y estudiantes, fundando la Federación Venezolana de Maestros y el Instituto de Capacitación y Educación, así como promotor del proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional del año de 1948. Que Luis Beltrán Prieto Figueroa dirigió su trabajo hacia la dignificación de la profesión docente en el país y a través de su continua formación, concientización y compromiso con sus funciones, liderando el proceso de descubrir y encauzar el potencial que cada estudiante posee para su desarrollo humano y el de la sociedad. Acuerda, primero, acordar los honores de los restos del insigne maestro venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón Nacional, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y al ciudadano Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 14 días del mes de enero de 2025, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y por ahora y lo que falta, año 25 de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias. Nadie se acuerda de esa hora. Esto fue en el año 62. Correcto. Con la baraíta. ¿Por qué no canta? ¿Por qué no canta la música? No, si no canté. Gracias a mi profesor. Oye, no estoy tan bola. Agradecemos la emotiva presentación que hiciera el nieto del maestro Prieto, diputado Gilberto Jiménez, de el honor que nos honra como diputadas y diputados al cumplir con la justicia histórica de llevar al maestro de maestros, a nuestro héroe civil Luis Beltrán Prieto Figueroa. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos. Solicita la tribuna de oradores, se le concede.
Muy buenas tardes, señores de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Yo voy a hablar de las cosas en las que coincidimos y no en las pequeñas cosas que nos distancian de Prieto. Porque Prieto fue un margariteño ejemplar, Orden, diputado, van a empezar. patrimonio de todos los venezolanos, no patrimonio de ninguna parcialidad política. No fue poca cosa que fue fundador de Orbe, de ARDI y del PDN y puso el nombre de Acción Democrática junto con Betancur, por si eso fuera poca cosa. Pero como esas no son las cosas que a lo mejor nos encuentran, porque tenemos derecho a pensar distinto y desde el pensamiento distinto reconocemos a Prieto como el maestro de maestros que fue. Y yo vengo aquí a hablar de las virtudes de Prieto, y aprovecho de saludar a su familia, de este asuntino ejemplar, de este margariteño universal. Voy a hablar de las cosas por las que Prieto merece estar en el Panteón Nacional. Y voy a hablar de las cosas por las que esta Asamblea Nacional y este Parlamento y este país estaba en mora con la llegada de Prieto al Panteón Nacional. Fue un hombre, creo que es el primero de la generación del 28, Maestro Soto, que va a llegar al Panteón Nacional. Y era un avanzado porque era un poco mayor que los de la generación del 28, es la verdad. Pero fue nada menos y nada más que secretario de la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió Rómulo Betancur en el 45. Fue ministro de Educación de quien había sido su maestro, Rómulo Gallegos, en el Colegio Caracas. Fue nacido en el Valle de Santa Lucía, en La Asunción, la capital del estado de Nueva Esparta, el 14 de marzo de 1902. Uno de los días más felices para su padre, Loreto Pietro Higuerey, y su madre, Josefa Figueroa. Un matrimonio dedicado al arduo trabajo del pan y la orfebrería, cuya felicidad se completaba con el nacimiento de aquel niño. Que luego fuera un adulto brillante, militante de la enseñanza, férreo defensor de los derechos del niño, de la escuela, del docente, y padre de las más significativas y trascendentales transformaciones del hecho antropológico venezolano. El joven Luis Beltrán, que así se llamaba el venezolano que hoy es motivo de nuestro encuentro para llevar sus restos al Panteón Nacional, comenzó a inquietarse con el conocimiento del hombre y supo desde 1920, cuando dictó emocionado a humildes niños margariteños su primera clase, que la cátedra era su razón de vida. Entendió que su vida estaría enmarcada fundamentalmente en profesar la docencia como razón fundamental. Convencimiento que lo llevó a desbordar en continua entrega lo que para él significaba aprendizaje esforzado y gozoso. Es por eso que al escudriñar la literatura sobre su vida y obra, la imagen precisa, excelsa, indiscutible que extraemos del ilustre compatriota, que el próximo 14 de marzo cumpliría 123 años, es la imagen del maestro. Y todos llamamos a Prieto el maestro Prieto. Nunca le hemos dicho el doctor Prieto, a pesar de que era doctor en ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela. Pero a ningún venezolano se le ocurre hablar del maestro Prieto, sino como el maestro Prieto. Y con énfasis en estos términos, el maestro Prieto. Nadie lo llama el doctor Prieto. Desde su humildad, desde su característica de bonomía, de margariteño ejemplar, siendo como es parte del legado histórico que el maestro Prieto le entregó a Venezuela y América. Gran amigo de Gallegos, su alumno directo en el Liceo Caracas. Encontramos que su polifacética figura en actuaciones como educador, político, periodista, jurisconsulto, poeta y crítico literario. Comienza sus estudios primarios en la Escuela Federal Graduada Francisco Esteban Gómez, en su ciudad natal a los 7 años de edad. Y egresa en 1918. Prieto se ve obligado a cursar una vez más los grados de cuarto y quinto por un cambio de pensum que lo obliga a volver a cursar cuarto, quinto y sexto grado. Después de recibir su certificado de sexto grado, se dedica a trabajar y pensar en ingresar a la secundaria. El periplo de su carrera como educador empieza a los 18 años, en el año 1920, en la propia Escuela Federal Graduada Francisco Esteban Gómez de la Asunción, su ciudad natal, al tiempo que ingresa al Colegio Federal a estudiar su secundaria. Es a partir de este momento cuando comenzarán a despertar las primeras ilusiones que alentarán la creciente pasión de su carrera educativa, al iniciarse como maestro de quinto grado, en las mismas aulas donde hasta muy pocos años antes había ocupado asiento en condición de alumno regular y donde había vivido su primer gran reto, el ser docente por primera vez. Durante el ejercicio de esta activa misión aumenta
Su amor por la educación y las letras, en cuyo desempeño se mantuvo desde el año 1920 hasta 1925, cuando clausuran el Colegio Federal de la Asunción. Se ve en la necesidad de viajar a Caracas con el fin de proseguir sus estudios de secundaria, donde pudo vislumbrar con inequívoca precisión cuál sería la vocación que impulsaría el rumbo y la orientación de las luchas hacia el porvenir. Estudia en el Liceo Caracas, posteriormente en el Liceo Andrés Bello, que dirigía el maestro Rómulo Gallegos. Alternaba su preparación con un trabajo que aliviara sus penas económicas, con el trabajo de vigilante privado del Instituto Simón Bolívar de Rafael Naranjo Osti. Su constancia lo lleva posteriormente a ser maestro y director de ese instituto del que había sido vigilante. Para 1927, teniendo 25 años, se gradúa de bachiller en Filosofía y Letras. No era maestro normalista como la mayoría de sus compañeros, era bachiller en Filosofía y Letras y presenta su tesis de grado titulado La adolescencia, estudios psicopedagógicos que trasluce su necesidad de trabajar con la juventud. Posteriormente ingresa a la instrucción pública. En 1928, tiene 26 años, se integró a la Universidad Central de Venezuela para cursar estudios de Derecho, posterior a los eventos de febrero de ese mismo año. Es por ello que no forma parte propiamente de la generación de los jóvenes del 28. En 1929 es maestro en la Escuela Ángel Rivas del Valle. Formalmente su carrera docente inicia en la Escuela Federal República de Brasil, la Escuela Federal República de Paraguay, hasta el 36. Estudia en la Universidad Central y comparte su labor docente en el Colegio San Pablo, 32 al 40, profesor de Psicología, Geología, Mineralogía, profesor de Castellano, espacios donde instruirá y creará sus redes de políticas educativas y gremiales. A partir de entonces empieza un largo proceso de generación, maduración y difusión de ideas en aras de encontrar aliento para aquella intensa pasión de servicio que aún desde muy joven predominó en él como rector de su voluntad y como principal estímulo en la determinación de la orientación que caracterizaría sus luchas por el resto de su vida. Así se explica su temprana vocación de maestro y alentador impulso con el cual procedía siempre, cuando trataba de alcanzar a través de la educación el bienestar permanente de la sociedad. De ahora en adelante, sus esfuerzos estarán orientados a defender y mantener la vigencia de aquellos propósitos ya definidos, mediante los cuales aspiraba a hacer realidad su empeño por mejorar las condiciones de vida social y cultural de la colectividad. Pero a todo esto se impondrá aquella firmeza de inquebrantable fe que siempre tuvo en sí mismo, para impedir que nada interfiriera con su idea de asumir la función de enseñar como responsabilidad rectora de sus demás actuaciones del servicio público. Un minuto, diputado. Voy a hablar ahora del pleito político, presidente. Es por ello que el 15 de enero de 1932 Un minuto, diputado. se reúne con un grupo de maestros en un viejo caserón de la esquina de Socarrás para fundar la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, fecha que queda plasmada en los anales de la historia venezolana. Por eso se celebra el 15 de enero el Día del Maestro, el día que Prieto fundó la Asociación Venezolana de Maestros de Educación Primaria. Se gradúa de doctor en Ciencias Políticas, ya lo dije, en la Universidad Central de Venezuela, y dice, políticamente forma parte de los fundadores de la organización ORBE, PDN, que son los antecedentes históricos de Acción Democrática, y funda en 1941, junto a Rómulo Betancourt, el Partido Acción Democrática. Prieto fue, en el mejor tiempo de su vida política, presidente del Congreso de la República, fue ministro de Educación, secretario de la Junta Revolucionaria de Gobierno durante el tiempo que fue militante de AD. Y luego, cuando en la separación del MEP se fue nuestra mejor camada de dirigentes gremiales, de dirigentes sindicales y dirigentes juveniles de la última separación de AD. Fue la decisión del grupo que se va con el MEP, con el maestro Prieto, la que hace que AD pierda el poder en la elección contra quien había sido el fundador de la Unión Nacional de Estudiantes, que había dividido a la Federación Venezolana de Estudiantes, que el propio Prieto había ayudado a fundar. Nosotros creemos en la grandeza de Prieto, creemos en Prieto como un margariteño ejemplar, como un asuntino de sección, y creemos que Prieto es patrimonio de todos los venezolanos y del mundo de la educación. Prieto nos dio la educación como herramienta para competir los que venimos de abajo y solamente tenemos la educación para defendernos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y natural y procedente de la isla de Margarita, América Pérez. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a nuestra Asamblea Nacional, a todo el pueblo venezolano y sin duda estas palabras que quiero dedicar en esta sesión especial son de orgullo, del orgullo en primer lugar de venir de la isla de Margarita, del estado de Nueva Esparta, y de que hoy sea honrada la memoria y la acción
de uno de los hombres más importantes de nuestra historia, de el asuntino más universal, como lo conocemos en Margarita. De ese hombre que a pesar de todas sus glorias políticas, a pesar de la grandeza y de su gran legado dejado para la historia venezolana, fue un hombre de una profunda sensibilidad y pasión por su tierra, por el estado de Nueva Esparta. Y allí expresada esta pasión está el poemario más importante de Luis Beltrán, que se llama Isla de Azul y Viento. Y hay un poema que quiero leer un pedacito, porque me emociona y sé cómo se emociona una margariteña, se emociona todo un pueblo oriental, todo un pueblo azul que hoy está de fiesta, porque se le ha dado el honor más alto a ese hombre maravilloso, a ese hombre margariteño. Vengo de un pueblo de cristalina estirpe y voz rasgada. Vengo de un pueblo azul de mojada cintura y mano dura. Nací como se nace, entre la sangre. Crecí como se crece, entre objetos y hombres. Aprendí muchas cosas y he olvidado otras tantas. De palabras, de nombres, me viene el canto, las lágrimas, el sueño y el amor. Ese hombre del que hoy hablamos, ese gran Luis Beltrán Prieto Figueroa, también fue un hombre sensible y amoroso a la tierra que lo vio nacer. Y como joven venezolana también expreso mi profundo orgullo de este margariteño que dejó un legado importantísimo e imborrable para esa generación de jóvenes y que hoy tiene más pertinencia que nunca. Y me permito leer un pedacito de ese libro muy conocido por todos los jóvenes que hemos nacido en esta época y sobre todo los jóvenes que nos hemos empinado y que hemos decidido dar un paso al frente a la construcción de nuestra patria. Dice Luis Beltrán: no puede llamarse libre el joven cuya voz no encuentra resonancia en otros corazones, en otros espíritus que piensa y siente como él. No libertad en medio de la soledad. La libertad creció como una conquista humana y solo se alcanza con los hombres y las mujeres en contacto con estos. El que se cree libre fuera de la convivencia de una organización sin asumir responsabilidad con nadie es un irresponsable, y la irresponsabilidad es una forma de deshumanización que concluye en esclavitud. El mejor homenaje para Luis Beltrán Prieto Figueroa es esta juventud que se ha empinado, es esta juventud que ha dado el paso y es esta juventud que cree en la organización, que cree en el poder popular y que sabe que es la única vía para garantizar la paz. Así que Margarita, presidente Jorge, hoy está de fiesta por este acuerdo, pero también quiero resaltar que el día de ayer veíamos al presidente Nicolás Maduro entregar el Premio Nacional de Cultura a otro gran margariteño, Perucho Aguirre y su collar de perlas. Margarita está de fiesta gracias a esta Asamblea Nacional, gracias al presidente Nicolás Maduro, y con mucho orgullo le pido, diputados y diputadas, aprobemos con mucha fuerza este acuerdo y vayamos a hacer por miles el legado heroico de Luis Beltrán Prieto Figueroa expresado en su obra. Luis Beltrán, siempre joven, siempre libre, siempre margariteño. Todas las generaciones de juventud rendiremos honores a ti. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, querida vicepresidenta. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Por respeto al maestro Prieto, voy a pasar algunos comentarios que tengo. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de conceder los honores del Panteón Nacional al educador, dirigente político, filósofo de la educación, abogado, político, poeta, crítico literario, un buen hombre, un margariteño ejemplar, un hombre decente, sencillo y bueno, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa,
de conformidad con lo que está establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad conceder al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa los honores merecidos del Panteón de los Héroes Civiles y Militares de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese de inmediato al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello, del otorgamiento de los honores del Panteón Nacional al maestro Prieto Figueroa. Entregamos a sus familiares el acuerdo correspondiente al otorgamiento del honor del Panteón Nacional. Le pido a esta honorable asamblea que de pie y con un fuerte aplauso despidamos a estos invitados especialísimos, familiares de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y de aquí también le enviamos saludos a quien Aristóbulo Isturi, que estaría muy orgulloso de cumplir esta tarea de llevar a Prieto al Panteón Nacional. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo por el cambio de paisaje del abogado, poeta, defensor de los trabajadores, leal y consecuente de las causas justas del pueblo, doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Vamos a dejar en el derecho de palabra a la diputada Iris Varela. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. Compatriota primer vicepresidente, junta directiva, honorables diputados y diputadas. Ayer estuvimos rindiendo homenaje en Capilla Ardiente
a el doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, conocido político, abogado, revolucionario, poeta y un revolucionario valiente, íntegro, y que para nosotros de alguna manera representaba el equilibrio en la política. Hay que profundizar en lo que ha sido la vida y obra del doctor Isaías Rodríguez. Más allá de ese gesto heroico con el que el pueblo venezolano se conmovió y con el que se puede decir que dio un salto a la inmortalidad con su acción del 12 de abril del 2002, cuando una jauría propinaba un golpe de Estado a la patria, una patria que se estaba estrenando, que estaba naciendo. La constituyente, de donde él fue primer vicepresidente del 99, fue a una elección general en el año 2000 y 2 años, ni siquiera cumplidos, después, en el 2002, ya estaban dándole un golpe a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Estado venezolano, a la patria, pretendiendo desconocer todo lo que había sido ese proceso que en el 99 se dio el pueblo venezolano en esa asamblea para generar nuestra Carta Magna, para darle nacimiento a la República Bolivariana de Venezuela. República de la que, por supuesto, el doctor Isaías Rodríguez fue fundador de la República que estamos transitando, de la patria que defendemos. Analizando los acontecimientos de los últimos días, ¿cómo no establecer una conexión, si se quiere, hasta espiritual? Y lo comentaba con la diputada Desiree Santos Amaral. Le dije, Desiree, yo voy a decir esto en las palabras, porque para mí, haber conocido y compartido en la escena política con el doctor Isaías Rodríguez es un honor y un compromiso. Y me duele tener que tomar la palabra aquí para presentar este acuerdo con motivo de su cambio de paisaje. Es un dolor que llevamos por dentro, pues, porque es inmensa la pérdida que está experimentando la República con la partida física de este insigne e ilustre venezolano, de este patriota, de este fiscal valiente, de este revolucionario. Y le decía yo a la diputada Desiree Santos Amaral que pareciera que hasta en su hora de partir, el doctor Isaías Rodríguez está marcando su huella en la defensa de la patria, porque fue fundamental lo que pasó ese 12 de abril de 2002, cuando había un bloqueo informativo, cuando se confabularon los medios de comunicación existentes, las redes sociales, las cadenas internacionales, el poder transnacional, para, bueno, perpetrar un golpe de Estado contra la República y dar al traste con las aspiraciones y sueños del pueblo venezolano. Pero escuchamos desde todos los rincones las palabras del fiscal general de la República cuando convocan a una rueda de prensa y se ponen en cadena nacional la jauría mediática. Lo que decían era, va a desconocer al presidente Chávez, va a
va a traicionar al comandante Chávez. No conocían a Isaías, por supuesto, para pensar de esa manera. Y por eso le abrieron los micrófonos, además que él lo pidió. Él se aseguró de estar al aire y se aseguró después de aprovechar los primeros minutos para decir lo que tenía que decir. Duró casi una hora, duró 52 minutos, dicho por el propio doctor Isaías Rodríguez, esa rueda de prensa. Pero lo que vimos, el pueblo venezolano, fueron escasos 3 minutos. Pero nos dio tiempo de entender qué era lo que estaba pasando. Dijo, no ha habido ninguna renuncia, el presidente lo tienen secuestrado y aquí lo que hay es un golpe de Estado. Eso sirvió para que el pueblo venezolano enseguida empezara a ejecutar las primeras acciones que llevaron después el 13 y 14 de abril en la madrugada a restablecer totalmente el hilo constitucional de la República. Entonces, esas expresiones, esas palabras, esa audacia del doctor Isaías Rodríguez salvó la patria en el momento adecuado. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Estamos desde el 28 de julio, cuando ganamos las elecciones con el presidente Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031, experimentando un golpe de Estado transnacional desde el 28. Ellos el 29, ¿no? Decíamos nosotros que es un golpe de Estado transnacional devaluado porque Pedro Carmona lograron tumbar al comandante Chávez, lograron el golpe con los militares golpistas y logró meterse en Miraflores, ponerse una banda presidencial y hasta tenían ya un gabinete conformado y habían renunciado los traidores. Bueno, algunos representantes de los poderes, algunos diputados de la época renunciaron, se aliaron y a los otros los persiguieron porque también defenestraron todos los poderes. Pero a diferencia de aquel y de lo que hizo Guaidó, que ya también lo hace en menos dimensión, porque ellos van obteniendo más poder y apoyo internacional, pero cada vez menos fuerza interna, menos apoyo interno, están quedando desnudos ante la historia. Por eso decimos que es un golpe de Estado transnacional devaluado, lo que está pasando ahora. Y justamente el doctor Isaías Rodríguez cambia de paisaje el 12 de enero. 12 de enero. Cuando ya el pueblo venezolano, gracias a todo ese pueblo que sale a defender la patria, sus instituciones, la revolución, al Estado, logró conjurar ese golpe que se ha venido dando y que tuvo como su momento hasta jocoso con la pérdida de la famosa carterita azul. Pero el 12, cuando cambia de paisaje Isaías, podemos decir que ese mismo 12 también, con la misma partida física del doctor Isaías, fenece también este golpe de Estado transnacional, porque ya andan las cadenas noticiosas y los países que estaban confabulados para seguir el relato de la delincuente, esta señora Machado, ya andan disculpándose, porque bueno, se les cayó el guión que tenían y quedaron al descubierto. Y me preguntaba yo y lo comentaba con Desiree y con Tania, ¿será que el 12, será que la partida de Isaías tiene también algo que ver con la actuación de los organismos del Estado venezolano para ser tan asertivos y lograr desmontar ese golpe de Estado
con los elementos en la mano. Ahí estaba en el día 9, cuando estábamos en la marcha, esa señora clamaba porque la detuvieran. Y las autoridades la tuvieron allí, de frente. Y decían los compatriotas que se comunicaban con nosotros por teléfono, y me lo comentaba la diputada Carmen Serpa. Los compatriotas decían, ahí la tenemos, ¿por qué no la detienen? Hay que detenerla, esa delincuente. Y ella les decía, calma, compatriotas. Por el contrario, vimos a una mujer venezolana con la banda presidencial juramentándose con el presidente de la República, abrazando a la oposición y llamándolos al amor, a la confraternidad, a la paz de la patria, porque somos el pueblo que lo que quiere es paz, y esa paz solo la garantiza el presidente Nicolás Maduro. Y esos gestos, compatriotas, esos gestos de valentía, ese tino que acompañaba y que caracterizó al doctor Isaías Rodríguez, se ha hecho presente en cada uno de los venezolanos. He dicho que cada vez que un venezolano, una venezolana, salga con valentía a enfrentar al golpismo, por mucho apoyo internacional que tenga, salga con valentía a defender la patria, ahí está la esencia del doctor Isaías Rodríguez presente. Por eso, para mí, es un inmenso honor venir a presentar este proyecto de acuerdo como un homenaje de esta Asamblea Nacional para honrar lo que fue la vida y honrar la memoria de ese venezolano que deja además un gran legado para el pueblo venezolano. Extensa es su obra literaria, sus poemas, sus discursos y todas esas asesorías que en lo particular recibíamos de él cada vez que teníamos alguna duda, y en el desarrollo de la misma Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y de la del 2017, siempre encontrábamos en el doctor Isaías Rodríguez un mentor, un guía, la persona con la respuesta adecuada para aclarar las dudas y para mantener el equilibrio y para ejercer la política con toda la magnificencia que la política puede ofrecer para mantener las instituciones en el agrado del pueblo venezolano. Por eso le pido al vicepresidente de la Asamblea, como director de debates de este momento, la anuencia para proceder a leer el proyecto de acuerdo, y pido que los diputados lo acompañemos aprobándolo en mayoría. Adelante. Procedo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo por el cambio de paisaje del abogado, poeta, defensor de los trabajadores, leal y consecuente de las causas justas del pueblo, doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz. Considerando que el pasado 12 de enero de 2025 falleció Julián Isaías Rodríguez Díaz, primer vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y fiscal general de la República, conocido como el poeta y fiscal valiente, al actuar como figura clave contra el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002. Que Isaías Rodríguez fue uno de los fundadores de la República Bolivariana de Venezuela, participando en las asambleas constituyentes de 1999 y 2017. Se desempeñó como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Italia, dejando un legado imborrable en la historia política de nuestra nación. Que su valentía y dedicación a la causa revolucionaria fueron y seguirán siendo recordadas como un ejemplo de compromiso y lucha por la justicia social y la soberanía de la patria, marcando un legado inspirador para las futuras generaciones a continuar su labor en defensa de la nación. Acuerda, primero, expresar las más sentidas condolencias por la partida física del político, abogado,
y poeta Julián Isaías Rodríguez Díaz, dejando un vacío en el alma y la conciencia de quienes compartieron junto a él este sendero revolucionario. Segundo, reiterar los sentimientos de admiración y liderazgo eterno a Isaías Rodríguez, como militante combatiente y ejemplar luchador social para consolidar una sociedad justa, igualitaria y solidaria para las nuevas generaciones que asumirán los grandes retos y desafíos del futuro. Tercero, desarrollar planes y programas destinados al conocimiento y aprendizaje de la vida y obra del líder revolucionario Julián Isaías Rodríguez, como mecanismo fundamental para la formación política de la juventud y el pueblo venezolano, con la finalidad de continuar su legado y fortalecer la conciencia, la moral y la ética revolucionaria. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 14 días del mes de enero de 2025, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Gracias. Es todo. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Del poeta y mi profesor de Derecho Laboral, no me queda otra cosa que apoyar en nombre de nuestra fracción el acuerdo que hoy se presenta. Gracias, diputado José Gregorio Correa. ¿Está el diputado Andrés Eloy Méndez acá? Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez. Muchas gracias, ciudadano vicepresidente, ciudadana segunda vicepresidenta y colegas parlamentarios. Para agregar algunos elementos a lo que Iris Varela brillantemente nos hizo pasear por los momentos más cumbres, más importantes de este jurista, legislador del pueblo. En el caso del doctor Isaías, no es casual que el presidente y comandante Chávez Frías lo haya incorporado como primer vicepresidente de la Constituyente. Por ahí leíamos hace algunos años en los estudios de derecho, mientras los ricos escriben sus leyes en los bufetes, ¿quiénes estarán escribiendo las leyes del pueblo? Nos preguntábamos algunos, María. Los Isaías estaban escribiendo las leyes del pueblo. Entonces vemos entre sus libros, por ejemplo, libros dedicados al derecho de la mujer, a una vida libre de violencia, desde hace años Isaías. Isaías se oponía con su poesía y con su decencia a los grandes bufetes que redactaban para los ricos, mientras él iba pensando, construyendo y redactando las leyes del pueblo, de la mujer, de los trabajadores, de los jubilados. En eso andaba Isaías, y en ese Isaías andar se consiguió con Hugo Chávez. Y la Quinta República fueron a fundar. Ya era Isaías un legislador jurista convencido de los preceptos populares para el constructo arquitectónico de un nuevo Estado de Derecho, el cual siempre defendió y por el cual dio su vida. Ahora el Estado de Derecho de la Cuarta República
no era suficiente para el espíritu combativo de derechos humanos, civiles y políticos que inspiraban a Isaías. Por eso la primera vez que Isaías legisla es junto al mandato de Chávez en 1999 para construir un nuevo Estado de Derecho, del cual él fue uno de sus vértices fundadores, veedor, redactor, madrugador, revisando cada cosa, lo cual le ameritó que el 26 de diciembre del mismo año 99 se convirtiera él en el segundo magistrado civil del Ejecutivo, es decir, el primer vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela naciente. Porque es que Isaías no solo se quedaba en lo poeta, no solo se quedaba en la construcción arquitectónica de la legalidad por la cual murió, defendió, vivió, se entregó y nos legó. No nos olvidemos que nos legó. Junto a Pereira, en los principios y preámbulos axiomáticos de nuestra Constitución bolivariana, está la huella de Isaías, de Julián Isaías Rodríguez Díaz. Cada vez que cumplimos y hacemos cumplir la Constitución, estamos asumiendo el legado de Julián Isaías Rodríguez Díaz. Cada vez que defendemos nuestra Constitución, exaltamos y valoramos los 82 años de vida de este guariqueño Valle de la Pascua, que como todo llanero se amoló en Maracay, donde está la piedra de amolar llanero. ¿No es así? Inclusive Chávez, ¿no es así, mi comandante Suárez Churio? Isaías está ya ceñudo, entre los ceñudos que no mueren, sino que se reagrupan en una instancia superior, junto a José Vicente Rangel, junto a Aristóbulo Istúriz Almeida, junto a Darío Vivas, el comandante de calle y movilización, junto a la alegría del comandante Chávez, que bien nos decía, esto viene desde lejos. Wally España, José Leonardo, y nosotros decimos más acá, acercándonos para acá, decimos entonces Bolívar, Chávez, y podemos bien decir Julián Isaías. Hoy el alma de la patria se impacta, al igual que el alma de su familia, porque hoy parte un patriota ejemplar, un hijo digno de esta patria. Se impacta el alma nacional. Parte hoy un comandante legislador del pueblo, el único que fue director y vicepresidente de las dos constituyentes que ha conocido esta generación de venezolanos. Y las únicas dos legítimas, hay que decirlo, porque las otras fueron transformadas de Congreso a constituyente en un plumazo de aquel amigo Betancur. Pero es tanto la coherencia de los hombres patriotas que Julián Isaías militó en el MEP en sus inicios, en el 67. ¿Verdad, Jiménez? Cuando salió de la UCB ya como abogado y como especialista en derecho laboral, militó en esa lucha con el que hoy estamos proponiendo justamente a que se eleve al más elevado, valga la redundancia, altar de la patria, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Allí también se agrupó Julián Isaías y andaba allí irreverente, Suárez Churio, irreverente. ¿Y quién hizo coincidir todas esas almas patriotas?
para convertirlo en esta quinta república. Voy terminando, presidente, porque la experiencia de años me dice que ya el tiempo se está agotando. Voy a cerrar diciendo lo siguiente, ¿no? Recordando, Iris lo decía. El comandante Chávez fue visitado. Se ha confirmado, está secuestrado ilegalmente. Fíjense, toda la legalidad, lo impecable, en medio de la jauría que Iris describió, encima de él. Pero hasta que no vio que prendió el bombillito rojo y le dijeron que estaban en vivo, no arrancó. Y en medio de ese desespero, y que ya nos habían dicho que Iris y Bernal estaban muertos, Dios los cuide y los guarde, y ya nos habían dicho que a Diosdado tal cosa, se paró Julián Isaías frente a los medios, con audacia los engañó, con su camisa mostaza hacia amarilla, y sacada todavía por aquí por un lado, recuerdo, trasnochado, pues, como estábamos todos. Y le dijo al país, el comandante Chávez fue visitado. Se ha confirmado, está secuestrado ilegalmente. Hugo Chávez sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y debe ser liberado inmediatamente. Escrito está. Quedará en esas palabras, quedará en su poesía, quedará en su talante como jurista en la historia de Julián Isaías. ¡Viva Julián Isaías! Y los jóvenes, presidente, de los cuales usted hoy es un ejemplo valioso, veámonos en el espejo, cumplamos y seamos como Julián Isaías, humildes, humildes, sin escolta. Atendía Julián a todo el mundo, como vicepresidente, como fiscal. Lo vimos, seamos como él, seamos como José Vicente, seamos como Aristóbulo. Tenemos nosotros una cantidad, así como hemos tenido que meter preso a 4 o 5 disfrazados, nosotros tenemos una plena de hombres y mujeres, por lo cual debemos preservar su legado y cumplirlo con las nuevas generaciones. Una vez más, ¡viva Julián Isaías! Muchas gracias. Que viva, gracias, querido diputado. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra en este punto. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo por el cambio de paisaje del abogado, poeta, defensor de los trabajadores y trabajadoras, leal y consecuente de las causas justas del pueblo, doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano primer vicepresidente. Bueno, queridos diputados y diputadas, mañana tenemos un compromiso. Ya le debe haber llegado un mensajito. Tenemos mensaje anual. Mensaje anual. Nos vemos a la 1 de la tarde allá en Los Caobos. Y de ahí entramos a esa actividad. De hoy. Gracias por acompañarnos en AN en directo. Hemos sido testigos de un momento significativo, pues las diputadas y los diputados concedieron los honores del Panteón Los Nacional suplentes a Luis Beltrán pasen Prieto por Figueroa, subsecretaría un hombre que con destacó por su lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Cabe destacar que Prieto Figueroa fue un educador y político comprometido con la transformación social en Venezuela, cuya visión sigue inspirando a nuevas generaciones en la búsqueda de un país más justo y equitativo. Ante esto, fue enaltecida la trayectoria y el legado del maestro de
América. Mañana 15 de enero, Día del Maestro, sus restos mortales serán trasladados hacia el Panteón Nacional, donde descansan los grandes luchadores de nuestra patria. Por otra parte, fue aprobado el proyecto de acuerdo por el cambio de paisaje del doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela. Su vida fue un ejemplo de compromiso y valentía, destacándose no solo como abogado y poeta, sino también como defensor incansable de los derechos laborales y sociales. Su actuación durante el año 2002, en el 11 de abril, es un reflejo de su integridad y dedicación hacia el pueblo venezolano. En un momento crítico como este, donde muchos callaron, él alzó su voz para denunciar ante el mundo entero la violación del orden constitucional, marcando así su lugar en la historia como el fiscal valiente del pueblo. Bien, usuarios y usuarias, nos despedimos por hoy. Los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Y recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.